Los saludo cordialmente a todos ustedes que me siguen en ambas cámaras y les doy la bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre las características más significativas de la fraternidad franciscana. Los invito a que veamos 8. Voy a mencionarlas primero y después iré desarrollando cada una de ellas. Primera, Cristo, centro vivo de la fraternidad. Segunda, hermanos y hermanas espirituales. Tercera, fraternidad vitalizada en la palabra o por la palabra. Cuarta, fraternidad alimentada por la oración. Quinta, fraternidad fundada en la caridad evangélica. Sexta, aceptación recíproca. Séptima, nivelación total entre los componentes del grupo. Y octava, mutua disponibilidad y comunidad de vida. Vamos ahora a desarrollar cada una de ellas. La primera hemos dicho, titulada Cristo, centro vivo de la fraternidad. En el contexto del misterio de la paternidad divina, es decir, Dios Padre lo es de todos nosotros, Padre, porque Jesús nos ha hecho hijos adoptivos de Él cuando ha muerto en la cruz, cuando ha resucitado. Esta realidad se lleva a cabo, esta realidad pascual se lleva a cabo en el bautismo. En el bautismo sabemos que a nosotros se nos perdonan el pecado original y todos los pecados cuando alguien es bautizado ya después de 7 años o en la edad de joven, juvenil o adulta. Se nos incorpora a la gran iglesia de Cristo, a la familia cristiana, y somos hijos de Dios, hijos por adopción, hijos en el Hijo. Por lo tanto, Francisco cita, como lo hemos visto, las palabras de Jesús: donde quiera que se hallen 2 o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces Francisco cita aquel texto de Mateo capítulo 18, versículo 20. Tiene fe viva en esa presencia vital del resucitado, en el grupo de los hermanos reunidos en su nombre, ya sea cuando lo veneran y lo reciben en el sacramento, ya cuando experimentan que Cristo mora por la fe en sus corazones para que estén enraizados y cimentados en la caridad. Aquello que también se dice en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 3, versículo 17. Bueno, esto respecto al primer punto, Cristo centro de la fraternidad. La fraternidad entonces está unida en Jesús, que nos hace hermanos y nos hace hijos de Dios Padre, por la caridad del Espíritu Santo santificador de la Iglesia y de la comunidad franciscana, sea la primera orden, sea también la segunda, las damas pobres, o sea con la tercera orden, o también en la OFS, Orden Franciscana Seglar. En el segundo punto, nosotros queremos traer a colación aquello que hemos mencionado previamente: hermanos y hermanas espirituales, más allá de los lazos sanguíneos, porque la presencia de Cristo, hermano, es el don central del amor del Padre en cada uno de los hermanos y en cada persona. En cada cosa creada se completa por la presencia del Espíritu Santo el amor increado, don del Padre y del Hijo. Entonces es precisamente la persona de Cristo la que nos recuerda en aquel texto del Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 8, todos ustedes son hermanos, ¿sí? Y Francisco lo entiende porque a lo largo
de sus escritos, y de hecho todos sus biógrafos continuamente refieren este evento fundante, que es uno de los dos pilares de la espiritualidad franciscana: ser hermanos, la fraternidad. Todos ustedes son hermanos menores, hermanos menores, hermanos al servicio. No hay mayores, no hay prelados, es el llamado al servicio, a ponerse en el último lugar. El que quiera ser el primero, el más importante, póngase al servicio de los demás. Entonces, ese es el mensaje, y no solamente mensaje, sino el programa de vida de la orden franciscana, de la orden de hermanos menores, ¿sí? Ordo Fratrum Minorum, el orden de los hermanos menores. Es Él quien llama y guía a los candidatos a la fraternidad mediante su inspiración y su unción. Se posa sobre cada uno de los hermanos y mora en ellos, los une espiritualmente. Gracias a esta presencia y a esta santa operación del Espíritu, vienen a ser hermanos y hermanas espirituales. Esto quiere decir dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo. Por lo tanto, hombres y mujeres que no caminan según la carne, ni según los designios de este mundo, ni según las propias pasiones, sino según el Espíritu: bondad, amor, perdón, reconciliación, comprensión del otro, el agrandamiento de la paciencia con los demás y en las adversidades. Sí, cuando se construyen las fraternidades, a veces con hermanos que son difíciles de trato, y esos hermanos son un don, y esa es la perfecta alegría que nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo han inspirado a Francisco de Asís. La perfecta alegría no es que todo te sale bien, que puedes realizar milagros, que eres el más sabio, que todos te quieren. No, la perfecta alegría se manifiesta en los momentos de adversidad, de persecución, de incomprensión, de rechazo, de exclusión, etc. En los momentos de enfermedad, cuando se alaba, Señor, uno mi enfermedad al sufrimiento que tú llevas en tu cuerpo místico, lo uno para mi santificación, para el perdón de mis pecados o de las penas merecidas a causa de ellos, o para el perdón de otros pecadores, la conversión de otros pecadores, empezando por sí mismo. Por eso Francisco hubiera querido proclamarlo, aún en la regla ministro general de la fraternidad. Es la que va guiando, es el programa de vida de los hermanos. Número 3, hemos mencionado fraternidad vitalizada por la palabra de Dios. La palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros, el Señor mismo. Ante todo, hemos dicho la palabra de Dios, que es espíritu y vida. San Francisco lo refiere en innumerables ocasiones en sus escritos, y sus biógrafos también, Tomás de Celano, San Buenaventura, lo han tomado de la experiencia de vida del Santo de Asís. Hemos hablado ya del lugar que ocupa la Sagrada Escritura en la dinámica de la espiritualidad franciscana. Esta recibe también vitalidad de la palabra humana, evidentemente, ¿no? Aquella sobre todo que proclama la verdad, el bien, el amor de Dios, la de cada hermano y cada hermana. Para Francisco no tenía sentido el culto del silencio como valor en sí mismo. Es respetable las formas de vida donde hacen voto de silencio, pero Francisco entiende que tiene que comunicar, porque la necesidad de la iglesia se lo pide, porque el Señor mismo le inspira, le solicita en torno a las herejías que prevalecían en la época de Francisco de Asís, cátaros, albigenses, también los espirituales, los hermanos que habían comprendido mal la vivencia de la pobreza, que de alguna forma se habían desviado, pero que Francisco, con amor de padre, y luego Buenaventura, los atraerán hacia la iglesia, hacia la orden nuevamente, la fidelidad a Cristo, al Papa. Por lo mismo,
Por lo mismo, entonces la palabra tiene un significado y un valor. Se requerían predicadores, se requerían sacerdotes que celebraran la Eucaristía, se requería confesores, y es lo que Dios solicita en la necesidad de la iglesia, y es lo que Dios solicita en la petición que el Papa expresa al ministro general de su tiempo. Por lo tanto, la palabra es importante, es valiosa. En la palabra, los hermanos se acercan, se aproximan, expresan aquel mensaje que Dios ha suscitado en sus corazones. Era observado desde el principio como requisito del espíritu de oración y de la intimidad fraterna, pero no obstaculizaba la espontaneidad y la alegría de la convivencia. Todo lo que nos dice, por ejemplo, Tomás de Celano en su primera biografía, en el número 41, la leyenda de Perusa, en el número 56, el espejo de perfección, en el número 95, y luego la regla para los eremitorios también, en los capítulos 3 al 5. La regla nobulada decía: y todos los hermanos guárdense de calumniar y de contender de palabra. Guárdense porque es una grave responsabilidad el don de la palabra. Cuiden que sus palabras sean castas, llega a decir el mismo Francisco en la regla. Cuídense, por lo tanto, de calumniar y de contender de palabra. Empéñense más bien en guardar silencio siempre que Dios les conceda la gracia. Lo que decía en la primera regla, la regla nobulada, en el capítulo 11, en los números 1 y 2. El motivo, como aparece por el contexto, no es otro que la caridad. La caritas es el fundamento de la vida cristiana y por lo tanto de la vida franciscana. Entre los compañeros del santo hallamos en efecto quienes como Bernardo de Claraval, Silvestre y Gil poseen la gracia del silencio habitual. Son hombres que no se reservan hacia los hermanos, sino son hombres que buscan continuamente a Cristo en su corazón y por lo tanto establecen un diálogo con Él, con el Señor, a cada momento. Pero también encontramos quienes contribuyen a la alegría común con santas conversaciones, y los hay también que hablan o callan a merced del propio Espíritu, como Fray Junípero. Y no faltó alguien que pecara de hipocresía, algún taciturno que dio en la excentricidad de no hablar sino por señas. Lo que nos refiere la leyenda de Perusa en el número 116. En San Damián, la fraternidad femenina, las hermanas clarisas, debió de seguir en los 3 primeros años, por lo que hace a la disciplina del silencio una norma semejante a la que Francisco dispone para los hermanos retirados en el eremitorio. Las hermanas clarisas prefieren el silencio de una vida contemplativa, de una vida al servicio de Cristo en la iglesia, con la oración. Pero la regla dada por Ugolino, el Papa Ugolino, el cardenal Ugolino, en este tiempo todavía, en 1219, de influjo ciertamente cistercense, impuso a las damianitas, a las hermanas clarisas, el silencio continuo que debían observar todas de tal forma que no podían hablar entre sí sin licencia de la abadesa. Esta norma obligaba aún a las enfermas. La siguiente regla del Papa Inocencio IV mantenía en todo su rigor el silencio continuo. Las hermanas habían de servirse de señas religiosas y honestas conforme al uso cisterciense. Y lo habían tomado tan en serio las hermanas pobres que Tomás de Celano pudo escribir en la vida primera de San Francisco de Asís en 1228, en quinto lugar, han conseguido la gracia especial de la mortificación y del silencio en tal grado que no necesitan hacerse violencia para reprimir las inclinaciones de la carne, ni para refrenar su lengua. Algunas de ellas han llegado a perder la costumbre de conversar hasta el extremo de que, cuando se ven precisadas a hablar, apenas si lo pueden hacer con corrección. Aquello que nos dice Tomás de Celano en su primera biografía, en el número 20.
Cuando finalmente pudo Clara dar a su fraternidad una forma de vida de inspiración franciscana, omitió la mención del silencio continuo y lo limitó a los tiempos y lugares en que hay razón especial para observarlo. Con todo, hay un lugar en el que la norma del silencio debe ceder totalmente al bien mayor de la caridad. Por ejemplo, la enfermería. En ella, para servicio solaz de las enfermas, está permitido siempre a las hermanas hablar con discernimiento, en el sentido que da Clara a esta palabra, ¿no? Se necesita preguntar a la hermana: ¿cómo estás, hermana? ¿Cómo te sientes? O que la hermana exprese su estado de salud e incluso su estado de ánimo. El ambiente normal del monasterio contemplativo es de paz y de recogimiento. Hay silencio. El silencio no es un silencio vicioso, es un silencio que está orientado a que los hermanos puedan encontrarse con Dios, puedan escucharle, puedan saborear su presencia. Pero Santa Clara sabe muy bien que la comunicación por medio de la palabra es necesaria para la armonía personal y comunitaria. Por eso en la regla de Santa Clara, en el capítulo 15, en el parágrafo 4, dice: podrán, sin embargo, siempre, en todas partes, insinuar brevemente y en voz baja lo que fuera necesario. También la fraternidad masculina se fue introduciendo con el ritmo conventual. La distinción monástica entre silencio evangélico, consistente en evitar las palabras ociosas, innecesarias, y silencio regular, riguroso en ciertos tiempos con exigencia de la vida común. Pero, si bien es verdad que la fraternidad o que la vida fraterna se construye por la palabra, no lo es en menos que puede ser también destruida por la palabra. Cuando no es la caridad la que mueve la lengua, cuando lo que mueve la lengua es la envidia, la difamación, el chisme, etcétera, es destructivo para el hermano y envenena la fraternidad. Por eso Francisco detestaba la detracción. En la admonición 25, ahí se dice lo siguiente, se recogen estas palabras de nuestro Padre San Francisco: bienaventurado el siervo que ama y respeta tanto a su hermano cuando está lejos de él como cuando está con él, y no dice nada detrás de él que no pueda decir con caridad delante de él. Admonición 25. Vean ustedes, son las palabras de un padre, el Padre Francisco, nuestro Padre San Francisco, fundador, reformador y diácono. Y entonces las dos reglas contienen amonestaciones serias contra los detractores, y las fuentes biográficas nos dicen de qué manera reaccionaba el santo cuando se trataba de esa plaga que tan fácilmente se ceba en los grupos de convivencia permanente. Ya lo podemos ver en la primera regla, en el capítulo 7, parágrafo o número 15. En esa misma primera regla, o la regla nobulada, en el capítulo 15, parágrafo 7 también. Luego, en esa misma regla, o mejor dicho, en la segunda regla, la regla bulada, ahí en el capítulo 10, número 7, y también en la biografía, en la segunda biografía de Fray Tomás de Celano, en los números 182 a 183. Al mismo tiempo, Santa Clara previene a las hermanas contra la detracción y la murmuración en la regla de Santa Clara, en el capítulo 10, número 6. Ahí concretamente se habla de esto. Por eso es importante la palabra, no podemos excluirla, rechazarla, no podemos negarla en la vida franciscana. La vida franciscana, si su aspecto esencial es la fraternidad, voy al hermano con la palabra. El vehículo fundamental de la vida franciscana es la palabra, la palabra. Y esto es importante que lo entiendan los colegios católicos franciscanos, porque hoy se quiere reducir todo a imagen, ¿sí? Con la justificación de que los alumnos se enfadan de escuchar al maestro o de escucharse entre ellos. Esto no está bien.
Nada sustituye la palabra, ninguna imagen, lo cual no quiere decir que no se puedan integrar dinámicas, juegos, metodología diferente, didáctica en los procesos educativos, pero nunca un modelo educativo puede sustituir la palabra, porque la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros, y la mejor manera de que tiene un ser humano para comunicarse es la palabra. Es el mejor vehículo de comunicación que tenemos, porque nada expresa mejor lo que pensamos, lo que sentimos, nuestras experiencias, y es lo que provoca y produce un mejor encuentro, más significativo, más personal. No tenemos otra mediación más próxima donde podamos expresarnos con más nitidez, con más proximidad que la palabra. Si no sustituye, por lo tanto, modelos educativos, la palabra. La palabra no se puede excluir en la educación. Sería un error grave. Cuarto punto, fraternidad alimentada por la oración. La única forma, el único puente que nos une a la verdad, al sumo bien, al sumo amor, que es Cristo, el enviado del Padre, nuestro sacramento que nos salva, que nos dignifica, que nos acerca a Dios, el único camino que nos conduce al Padre, la única verdad, la única vida que tenemos que vivir y disfrutar y hacerla prevalecer contra corrientes posmodernas como el aborto, como la pena de muerte, como la eutanasia, como la eugenesia, como el suicidio, lamentablemente legalizado en algunos estados así llamados modernistas o modernizados o del primer mundo, entre comillas. Pues la presencia, lo único que nos une es la oración. Y es lo que da sentido a nuestra vida. Sin la oración, la vida es triste. Comienzan crisis en los matrimonios, comienzan crisis en las comunidades religiosas, en las parroquias, entre los sacerdotes y sus obispos, en los ambientes laborales. La presencia unitiva de Cristo y la acción iluminante del Espíritu Santo, como también la docilidad a la palabra, hallan su clima y sostenimiento en la oración. La vida misma se torna un caos porque lo único que nos une a Dios es la oración. La oración comunitaria, la Eucaristía, la oración personal, el rosario o también el momento de meditación y de contemplación ante Jesús. Todo grupo auténticamente cristiano llega a ser por lo mismo comunidad orante. Sin la apertura diaria del Espíritu a Dios, no es posible la apertura a los hermanos. No nos podemos engañar. La naturaleza tiende a envidiar, a hacer críticas destructivas, y habrá algún religioso que se sienta como un solterón, ¿sí? O alguien que esté casado y que busque otra mujer. Por eso, la fraternidad evangélica ha de ser un descubrimiento progresivo del misterio de la comunión. La oración nos une a Dios bajo la guía de la fe. Hemos visto ya en el capítulo 8, ¿sí?, los varios aspectos de la vida de oración, tanto personal como comunitaria, tal como Francisco y Clara los vivieron y los enseñaron. Por eso son maestros de vida. En el número 5 queremos meditar o analizar, reflexionar en la fraternidad fundada en la caridad evangélica. No son las fraternidades de la primera, segunda y tercera orden y orden franciscana seglar o aún de colegios de espiritualidad franciscana, grupos empresariales, grupos de producción. Somos fraternidades fundadas en la caridad evangélica. El primer biógrafo, en una página incomparable, describe la dinámica interna del grupo inicial, en que la pobreza total, gozosa por voluntad, y la castidad liberadora de los corazones disponían para la caridad sencilla y cordial, es decir, desde el corazón,
y donde la caridad misma compensaba con creces las privaciones impuestas por la pobreza y las renuncias del celibato. Aquello que nos dice Fray Tomás de Celano en el número 38, qué inmenso amor el que ellos tenían al piadoso grupo. Cuando se hallaban juntos en algún lugar o cuando, como sucede, topaban unos con otros de camino, allí era de ver el amor espiritual que brotaba entre ellos y cómo difundían un afecto verdadero superior a otro amor. Amor que se manifestaba en los castos abrazos, en tiernos afectos, en el ósculo santo, en la conversación agradable, en la risa modesta, en el rostro festivo, en el ojo sencillo, en la actitud humilde, en la lengua benigna, en la respuesta serena. Eran concordes en el ideal, diligentes en el servicio, infatigables en las obras. ¡Qué belleza de vida! ¡Qué belleza! Es una vida suscitada por el Espíritu Santo que llama a la caridad, al amor por el otro, el amor desinteresado, el amor fraterno. Es un amor con tendencia escatológica, es decir, que nos conduce al amor de Cristo, cuya imagen tengo aquí a mi lado izquierdo. Aquí está la imagen de Jesús, una imagen bella que está aquí a mi lado grande. Por eso Tomás de Celano continúa en el siguiente número de esa primera biografía, en el número 39, al despreciar todo lo terreno y al no amarse a sí mismos, con amor egoísta, centraban todo el afecto en la comunidad y se esforzaban en darse a sí mismos para subvenir a las necesidades de los hermanos. Deseaban reunirse y reunidos se sentían felices. En cambio, era penosa la ausencia, la separación amarga y dolorosa, la partida. Eran seguidores de la altísima pobreza, pues nada poseían ni amaban nada. Por esta razón, nada temían perder, no tenían nada para sí, todo era en común. Tres matices encontramos aquí, ¿no? Tres matices hace resaltar Tomás de Celano en ese cuadro ideal. Primero, el papel liberador de la pobreza y de la castidad, porque no se tiene nada para sí, no se desea nada para sí, no se apropia nada, incluso siguen aquel mandato de Francisco en la regla, no se apropie nada, no tenga nada para sí. Luego, creando disponibilidad para el amor fraterno, el sentido del servicio, de la obediencia como factor conglutinante, y además ese clima de positiva humanidad que Celano ha querido ascetizar, es decir, en ese sentido ascético de oración, de desprendimiento, para asemejarse a Cristo pobre y crucificado. Nosotros seguimos a Cristo pobre y crucificado, dice San Francisco de Asís. Ascetizar con adjetivos convencionales, teniendo en cuenta los destinatarios de la biografía, pero que responde al estilo que sabemos usaba el santo con sus hermanos. Abrazos, demostraciones tiernas, risa, en una palabra, ambiente del corazón cordial y sereno, exento de complejos de quienes han hallado en el grupo espiritual la respuesta total a los reclamos de la afectividad. Una descripción similar nos hace Tomás de Eccleston respecto a los primeros hermanos llegados a Inglaterra. Tomás de Celano vio de esta forma en 1228 la fraternidad tomada por Santa Clara, lo que nos dice en su primera biografía, en el número 19, antes que nada y por encima de todo, resplandece en ella la virtud de una mutua y continua caridad. La caridad es un distintivo del cristianismo, por lo cual fueron reconocidos y fueron llamados cristianos, es decir, ungidos, otros Cristos, otros Cristos. La caridad y la alegría. Y la vida franciscana no es la excepción, porque es la caridad la que define la vida franciscana. Resplandece en ellas la virtud de una mutua entonces y continua caridad, que de tal modo
coaduna las voluntades de todas, que conviviendo 40 o 50 en un lugar, el mismo querer forma en ellas tan diversas una sola alma. Inocencio IV, al aprobar en 1253 la regla propia de Santa Clara, dirá: han elegido vivir comunitariamente en unidad de espíritus y en el compromiso de la altísima pobreza, aquello que se dice en la regla de Clara, ¿sí? En el número 6, en la verdadera en la verdadera caridad de hermanos y hermanas espirituales no se ama solo con el espíritu, ni solo con el cuerpo, sino con todo el ser humano, con la totalidad del ser. Permítanme beber un poco más de té calientito para la garganta, que me voy recuperando, gracias. Francisco y Clara querían hacer de la fraternidad como una familia, una auténtica familia. Todos son hermanos, San Francisco insiste. Unida con los lazos de un amor más tierno, la tenerezza, aquello que uno de nuestros hermanos en uno de sus libros habla, ¿no? La ternura de Francisco, ¿sí? Y abnegado, que el más fuerte de los amores humanos, el de una madre para con un hijo. Así se deben de amar los hermanos. Es un aspecto que continuamente San Francisco va a destacar, y lo va a destacar también en la regla para los eremitorios. Una vez, una semana, un mes, uno de los hermanos la hace de madre, cocina, ¿sí? Entonces cuida que los hermanos tengan el tiempo para la oración y se van turnando. Una semana uno de ellos hace el papel de madre, cocina, hace un poco más los lugares de convivencia fraterna, y otros se dedican más a la oración, ¿sí? Entonces el amor así tierno, como una madre ama a sus hijos, ama a su hijo pequeño, así con esa ternura, con ese cariño, ¿no? Así cada uno ama y cuida a su hermano, como la madre ama y cuida a su hijo en las cosas para las que Dios le dé su gracia. Aquello que dice la primera regla en el capítulo 9, parágrafo 11 o número 11. Y confiadamente manifieste el uno al otro su necesidad. Y confiadamente manifieste el uno al otro su necesidad. Porque si la madre cuida y llama a su hijo carnal, cuánto más amorosamente debe cada uno amar y cuidar a su hermano espiritual. ¡Qué belleza! ¡Qué profundidad! Es la vida en el espíritu. Es la dimensión escatológica hacia la cual tiende la vida cristiana, la vida franciscana. En la segunda regla, la regla bulada, el capítulo 6, parágrafo 8. Y si la madre ama y cuida a su hija carnal, cuánto más amorosamente debe la hermana amar y cuidar a su hermana espiritual. Lo dice también Santa Clara de Asís en el capítulo 8, parágrafo 16 de la regla de Santa Clara. Pero no había de ser una caridad de solo sentimiento, en forma inmadura, ¿no? O solamente emotiva, porque sabemos que lo emotivo es pasajero, pasa, sino manifestada externamente con las obras y que quedara asentada en la regla. Y muestren por las obras el amor que se tienen mutuamente, como dice el apóstol: no amemos de palabra y de boca, sino de obra y de verdad. Lo que dice el apóstol San Juan en el capítulo 3, versículo 18, que también está contenido en la primera regla, capítulo 11, parágrafo 6. En los mismos términos se expresa Santa Clara dirigiéndose a sus hermanas y llamándose mutuamente con la caridad de Cristo, muestren exteriormente por las obras el amor que tienen interiormente, para que, estimuladas por este ejemplo, las hermanas crezcan siempre en el amor de Dios y en la mutua caridad. Testamento de Clara, número 59,
al 60. Ella lo sabía hacer con delicadeza más que de madre, y no solo ama a esta venerable abadesa las almas de sus hijas, sino que sirve también y con admirable celo de caridad a sus cuerpos. Así, muchas veces las recubre con sus propias manos contra el frío de la noche mientras duermen, y las que comprende que no están capacitadas para la observancia del rigor común, quiere que vivan contentas bajo un régimen más benigno, ¿sí? Por las expresiones tiernísimas que emplea por ejemplo, en sus cartas a Inés de Praga, podemos colegir cómo amaba Santa Clara, y no hacen sino confirmar los numerosos testimonios del proceso de canonización. Al dictado de la caridad había que pasar por encima de cualquiera de las cortapisas de la tradición monástica. San Francisco, recomendando a todos la caridad, exhortaba a mostrar afabilidad e intimidad de familia. Quiero, decía, que mis hermanos se muestren hijos de una misma madre, y que a uno que perdiere la túnica, la cuerda u otra cosa, se la dé el otro generosamente. Préstense también mutuamente los libros y cuanto puedan desear, para que nadie se vea forzado a quitárselo al otro. Y era el primero en hacerlo. Esto es lo que nos dice Fray Tomás de Celano en su segunda biografía, en el número 180. Bueno, pues vamos al número 6. Aceptación recíproca. Ningún grupo humano, como enseña la psicología de grupos, puede tener éxito si cada componente del mismo no se siente aceptado, acogido, integrado plenamente y sin reservas. Y si él no acepta igualmente a los demás miembros y al grupo mismo con sus ideales y sus tareas, esto vale con mayor razón tratándose del grupo cristiano. San Pablo da la fórmula exacta: acéptense unos a otros como Cristo los ha aceptado a ustedes, a gloria del Padre, lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 15, versículo 7. Una fraternidad que quisiera realizarse seleccionando temperamentos, edades, formación, mentalidades y gustos, no sería una fraternidad evangélica y no duraría mucho. Precisamente por el fallo del punto de partida, la aceptación del otro tal como es, no como a mí me gustaría que fuera, porque lo caricaturizamos. Es alguien manipulado, pero no es el mismo. Y estaríamos atentando contra el Señor mismo, porque cada persona ha sido creada a su imagen y semejanza. Ello supone un empeño de verdadera ascética, de purificación, de conversión, destruyendo todo egoísmo y dominando las inclinaciones viciosas o hábitos adquiridos que nos pueden hacer pesados a los hermanos. Francisco y Clara nos han dado el secreto: acoger, aceptar, recibir en el corazón a cada hermano, a cada hermana, tal como es, como un don de Dios, lo que dice Francisco en el Testamento en el número 14 y también Santa Clara en el Testamento en el número 25. Lo dice expresamente el santo en la respuesta a un superior que estaba desanimado porque no lograba hacer caminar a sus hermanos como él hubiera querido. Ámalos tal como son y no pretendas que sean mejores cristianos para ti. La carta de un ministro, el número 7. Vimos ya cómo él encontró en el Evangelio la norma de oro de las relaciones humanas en sentido cristiano: ponerse siempre en la situación del hermano y obrar como él, o mejor dicho, obrar con él como quisiéramos que se hiciera con nosotros, si no halláramos en caso igual. Aquello que nos dice el Evangelio de Mateo, el capítulo 7, versículo 12, la regla de oro.
Una de las señales más seguras para saber si se vive dentro de un grupo con una conciencia tal o con tal conciencia es el uso espontáneo del nosotros, aún por parte de los responsables. Es lo que hace muchas veces Francisco en la regla novulada, en el testamento y en las cartas. Y todavía esto se echa de ver más en los escritos de Clara, habituada a usar la primera persona del plural, hermanas entre las hermanas, el nosotros. La hermandad creada por Jesús con sus colaboradores fue así, un conjunto heterogéneo y humanamente poco bello de individualidades sin desbastar. Y la fraternidad que recibió Francisco como regalo del Señor no presentaba un golpe de vista más agradable. Un Bernardo con un Gil, un Silvestre con un Junípero, un Maceo con un Rufino. Apenas caben contrastes más estridentes, pero el fundador seguía una táctica maravillosa para hallarse siempre gozosamente entre sus hermanos. Echaba mano del recurso de fijarse solo en el lado bueno de cada uno. Entre todos hacían así el perfecto hermano menor, juntando las virtudes unos de otros. Es triste que en conventos, en comunidades, en parroquias, en grupos, en monasterios, en colegios franciscanos, se fijen más en defectos, aunque sean mínimos, y si no los hayan, se inventan, que en valores, y que se reúnan para difamar, criticar destructivamente a los demás, a los compañeros de trabajo, a los hermanos. Es lamentable. Y decía que sería buen hermano menor aquel que juntara la vida y cualidades de estos santos hermanos, a saber, la fe del hermano Bernardo, la sencillez y pureza del hermano León, la cortesía del hermano Ángel, la presencia agradable y el porte natural, junto con la conversación elegante y devota del hermano Maceo, la elevación del alma por la contemplación que el hermano Gil tuvo en sumo grado, la virtuosa y continua oración del hermano Rufino, la paciencia del hermano Junípero, la fortaleza corporal y espiritual del hermano Juan de Lodi, la caridad del hermano Rogerio, la solicitud del hermano Lúcido. ¿Cuál es el hermano menor? Le van a preguntar a Francisco, ¿cuál es el hermano menor? El hermano menor es aquel que está constituido por estos hermanos, por las cualidades de cada uno de los hermanos. Sí, ese es el hermano menor. Sí, aquello que se dice en espejo de perfección número 85. Vamos al punto 7, nivelación total entre los componentes del grupo. El primer biógrafo, después de citar las palabras del fundador sobre el desapropio, no apropiarse nada, que debía realizar al entrar en la fraternidad los doctos y los que en el mundo eran personas de calidad, comenta Tomás de Celano en su segunda biografía, en el número 194, enseñanza verdaderamente llena de piedad. ¿Qué otra cosa hay, en efecto, de más urgente necesidad para el que viene de un mundo tan distinto? ¿Sí? Entonces, que eliminar y limpiar con prácticas de humildad los afectos mundanos fomentados y arraigados por mucho tiempo. Cuando se llega con títulos se está acostumbrado a que se le diga doctor. Y alguien se siente devaluado cuando le dicen profesor, señor, oiga, licenciado. Bueno, pero pues es que tu esencia no es ser doctor. Ese es un logro que has adquirido con esfuerzo, pero por la gracia con los dones que Dios te ha dado y que no son para ti, ni para hacerte soberbio. Son dones que Dios te ha dado para ponerlos al servicio de la comunidad, ¿sí? Pero son dones de Dios. Por eso San Pablo decía, pero yo que tengo que gloriarme, de nada, porque todo he recibido de Dios. De lo único que tengo que gloriarme, o
De lo único que yo tengo mío son mis pecados. Es lo único. Todo lo demás me viene de Dios. Pobre naturaleza, ¿verdad? Lastimada por el pecado, herida por el pecado. Pobre criatura humana que se ensoberbece por los dones de Dios que no son suyos, que no son nuestros, sino de Él. Y son puestos al servicio deben ser puestos al servicio de la comunidad, de la iglesia, de la fraternidad, del colegio franciscano donde usted trabaje, de donde quiera que a causa de las diferencias naturales aparecen las desigualdades, se halla el mundo. Por lo tanto, una fraternidad de hombres y mujeres espirituales que ha salido del mundo, placeres, vicios, envidias, difamaciones, soberbia, vanidad, ¿sí? Que han salido del mundo debe ser la tierra de la igualdad. ¿Sí? Todos somos hermanos. Francisco ponía toda su solicitud y su vigilante preocupación en mantener el vínculo de la unidad entre los que un mismo espíritu había congregado para vivir como hermanos. Viene a mi memoria a aquel hermano que fue enviado a Roma a estudiar Sagrada Teología y a su regreso, logró hacer el segundo ciclo, que es licenciatura en las universidades pontificias, que equivaldría a maestría en las universidades del gobierno, y el tercer ciclo, que es doctorado. Y cuando regresa a su provincia, le dicen: fray, hermano, no me digan hermano. Bueno, padre, no me digan tampoco. Entonces, ¿cómo le decimos? ¿Cómo quiere que le digamos? Díganme doctor, que mucho me costó. Entonces, era el alto riesgo que se pagaba de estudiar. Por eso Francisco decía que los hermanos estudien, sí, no está en contra, pero siempre que no apague el espíritu de la santa oración y devoción, a la cual las demás cosas deben tender, porque si no hay oración, todo lo demás pierde su sentido, se ensoberbece la persona, se hincha, ¿sí?, en orgullo. Y por eso San Francisco tuvo siempre constante deseo y solicitud atenta de asegurar entre los hijos el vínculo de la unidad, para que los que habían sido atraídos por un mismo espíritu y engendrados por un mismo Padre se estrechasen en paz en el regazo de una misma madre. Quería unir a grandes y pequeños, atar con afecto de hermanos a sabios y a simples, conglutinar con la ligadura del amor a los que estaban distanciados entre sí, lo que dice Tomás de Celano en la segunda biografía, en el número 191. La misma idea expresa en el testamento compuesto para Clara y las hermanas de San Damián, ¿sí?, en el Audite Poverelle, ¿sí?, en lengua italiana. Escuchen, pobrecillas, por el Señor llamadas, que de muchas partes y provincias han sido congregadas, vivan siempre en la verdad, que en obediencia mueran. Excelente, ¿no? Obedecer al Señor. Perdónanos, Señor, por las veces que no hayamos obedecido. Que el Señor nos perdone. Que el Señor nos perdone. Hoy difícilmente podemos formarnos idea de lo que suponía poner en marcha una fraternidad en plan de igualdad absoluta en medio de aquella sociedad estructurada a base de la diferencia de clases, en que cada uno por nacimiento pertenecía al rango de los nobles o mayores, o al de los plebeyos o menores, sin contar la condición de los siervos abolida en Asís solo en 1212. En los monasterios, solo quien tenía origen noble podía aspirar ordinariamente a la categoría de los monjes. Los demás habían de contentarse con ser admitidos como conversos, aceptando una discriminación considerada natural. En lo concerniente a la vida comunitaria, el trabajo y aún el cultivo espiritual, hasta el modo de vestir había de ser diferente. Lo propio sucedía entre las monjas,
Por ejemplo, Santa Hildegarda, abadesa benedictina, que vivió un siglo antes de Santa Clara, había escrito respondiendo a quienes no veían aceptable aquel estado de cosas. ¿Quién haría de su ganado un rebaño o un establo sin separar terneros, asnos, ovejas o cabras? Así también en punto a conventos ha de guardarse una clara separación, pues Dios ha establecido distinciones en su pueblo de la tierra y del cielo. En la regla novulada se respira de lleno el sentido de igualdad, pero aparece ya la preocupación por las causas que hacen prever la introducción progresiva de desniveles y de situaciones privilegiadas, y en primer lugar la organización necesaria de la fraternidad con la consiguiente jerarquización. La regla insiste en que los superiores no son sino ministros, ministro, ministrare, servicio, siervo. ¿Siervo de quién? De los hermanos, de los demás hermanos. Yo estoy entre ustedes como el que sirve, no es el mayor. El que quiera ser el mayor, que se ponga al servicio de los demás, que sea el primero en servir, en amar, en perdonar, en comprender, en dar buen ejemplo. No quiere saber de títulos, ninguno se llame prior, sino todos sin excepción, llámense hermanos menores, y el uno lave los pies al otro. Lo que dice el apóstol San Juan en el capítulo 13, versículo 14, y la regla novulada en el capítulo 6, parágrafo 3 al 4, ¿sí? Entonces, la primera regla lo dice, era una regla que tenía una gran cantidad de textos del Evangelio, por eso no fue aceptada. Sí, 24 capítulos, era extensa y con muchos textos del Evangelio. Pero Francisco quería que sus hermanos vivieran en torno a la palabra. El segundo peligro estaba en el sector de los doctos, cada día más numerosos, doctores en Sagrada Escritura, doctores en Sagrada Teología, etc., ¿no? Era normal que se hiciera notar su presencia en la fraternidad y que ellos fueran tomando poco a poco la dirección e imprimiéndole la orientación en servicio de la Iglesia. Francisco, tan respetuoso y agradecido con los hombres de ciencia, vivió hondamente preocupado por la suerte que podía correr en manos de ellos, el espíritu de sencillez y de humildad, pero sobre todo la compenetración fraterna. Había sido fácil la igualdad entre clérigos y legos, pero el día en que, introducido el estudio como ocupación de un sector, se definiera la clase de los clérigos doctos, el desnivel interno era inevitable. La fraternidad se clericalizaría. Es lo que, con su habitual didáctica del gesto, dio a entender un día al novicio que le pidió su consentimiento para hacerse con un salterio. Cuando tengas el salterio, le dice el padre Francisco, te vendrán deseos de tener un breviario. El salterio son los salmos. ¿Sí? Y cuando tengas el breviario, te sentarás en un sillón como lo hacen los grandes prelados y dirás a tu hermano, tráeme el breviario. La leyenda de Perusa en el número 104 lo refiere. Cuando le hacían la tonsura, no permitía que le hicieran corona grande. Quiero, explicaba, que mis hermanos simples tengan puesto en mi cabeza. ¿Sí? Y añadía, en Dios no hay acepción de personas. Y el ministro general de la religión, de la orden, que es el Espíritu Santo, se posa igual sobre el pobre y el rico. Quiso incluir estas palabras en la regla, pero no le fue posible por haber sido ya promulgada la bula de su confirmación, lo que nos dice Tomás de Celano en su segunda biografía, en el número 193. Sería imposible detener la evolución, el desarrollo, ¿sí? No obstante, los esfuerzos realizados todavía por el general Juan Parente, el ministro general, el capítulo de 1239 prohibió que los laicos fueran nombrados
superiores, es decir, los hermanos que no tenían ordenación sacerdotal. Pero mientras hubiera sacerdotes idóneos, y solamente los sacerdotes podían ser ministros generales, ¿sí? Y en 1241 el general Raymond de Fabrechamp inhabilitó a los laicos para los cargos de la orden. Estaban reducidos a quehaceres manuales, la cocina, la lavandería, etcétera, ¿no? Ahora, por el mismo tiempo era restringida la admisión de los mismos. La razón de recibirlos en la orden era ya la necesidad de proveer a los menesteres domésticos, y quedó en vigor el concepto del hermano lego, ¿sí? Que ha prevalecido hasta el día de hoy. Entonces, con eso se hace una grave distinción del espíritu de la orden, que era el deseo de Francisco. Todos ustedes son hermanos, ¿sí? Así se llegó a una transformación profunda de la imagen de la fraternidad. La orden se hizo clerical. La diversidad de ocupaciones entre los hermanos trajo la diversidad en la formación, en la diversidad de derechos. Paulatinamente se llegó a la desigualdad de hermanos privilegiados y no privilegiados, exentos y no exentos, basada ya sea en los títulos académicos, ya en la categoría de los ministerios, ya también en los oficios que uno hubiera desempeñado en la orden. Y por fin, aunque tardíamente, se introdujo la precedencia de tradición monástica. San Buenaventura, en cuyo tiempo aún no existía, respondía a la acusación de incivilismo, de que se hacía objeto a los menores por este motivo. Por entonces, aún los novicios podían colocarse en el puesto que les pluguiera en el coro y refectorio. O sea, no había lugares asignados. Como por ejemplo en el monasterio. En los monasterios, en la vida benedictina, que estaba el lugar del abad, ¿sí? el lugar del segundo del abad, etcétera, ¿no? Aquí no había lugares. Cualquiera se podía sentar en cualquier lugar. Las reformas sucesivas de la orden, observantes, guadalupenses, capuchinos, descalzos, reformados, recoletos, comenzarían invariablemente para volver a la sencillez e igualdad querida por San Francisco, pero también ellas tornarían a caminar insensiblemente hacia la diferencia de clases, hacia los títulos o situaciones de privilegio. Era muy difícil sustraerse a la realidad social externa anterior a la revolución liberal y socialista y al marco casi obligado de un derecho eclesiástico adaptado a aquella realidad. También en la orden de las hermanas pobres hubo una evolución, un desarrollo, ¿sí? Una transformación contraria a la voluntad de Santa Clara, que había establecido la igualdad total, sin otra diferencia que la inevitable en el tipo de oficio divino que habían de recitar las hermanas que saben leer. Y las que no saben leer, como asimismo la de las hermanas externas que no profesaban clausura, no estaban integradas en la comunidad como las demás. Caso semejante sucede en la primera orden. Si los hermanos que no saben leer rezaban Padres Nuestros y Aves Marías para sustituir las laudes, el oficio de lectura, las horas intermedias, sexta o prima, sexta y nona, las vísperas y las completas. Fue un papa cisterciense, Benedicto XII, quien determinó en 1336 que las externas hermanas de servicio profesaran clausura, constituyendo en adelante la clase de las conversas. La reforma de Santa Clara, la reforma de Santa Coleta, volvió a la igualdad en las ocupaciones a todas las hermanas. Vamos al número 8 y último: mutua disponibilidad y comunión de vida.
Confiadamente manifieste el uno al otro su necesidad para que le encuentre lo necesario y se lo suministre. Primera regla, San Francisco de Asís, regla novulada, capítulo 9, parágrafo 10. Confiadamente manifieste el uno al otro su necesidad, porque si la madre cuida y ama a su hijo carnal, cuánto más amorosamente debe cada uno amar y cuidar a su hermano espiritual. Regla bulada, segunda regla, capítulo 6, parágrafo 8. Confiadamente manifieste la una a la otra su necesidad. Regla de Santa Clara, capítulo 8, parágrafo 15. Conviene hacer notar que tanto Francisco como Clara asocian en la regla el tema de la caridad solícita con el de la pobreza. Caridad y pobreza, caridad y pobreza. ¿Sí? No apropiarse nada, no tener auto, no tener cuentas bancarias, etc. Hablamos de los hermanos de la primera orden, la segunda orden, ¿sí? de la tercera orden. No así los hermanos probablemente de la orden franciscana seglar, que vivan en el mundo. Sin embargo, es recomendable, como dice la regla de los hermanos de la OFS, Orden Franciscana Seglar, que vivan con sobriedad. Y es el llamado para todos los cristianos, vivir con sobriedad, no con despilfarro. En una hermandad de pobres voluntarios se han de echar en falta por necesidad muchas cosas, razona San Francisco, mas no ha de ser la pobreza la que ha de ceder, sino que la caridad solicita, la caridad solícita ha de suplir en bien del hermano lo que no está al alcance de los pobres. Multitud de hechos atestiguan de qué manera él se ingeniaba para dejar consolado al hermano necesitado sin humillarlo. Si comía en los días de ayuno para que los débiles no tuvieran reparo, y no se avergonzaba de pedir públicamente carne para el hermano enfermo. Una noche, uno de los hermanos, acuciado por el hambre en tiempo de ayuno, por Cuaresma, despertó a los demás con sus gritos. Francisco hizo poner la mesa y obligó a todos a comer con el hermano para que éste no se avergonzase. Los invitó, ¿sí? Y a un enfermo que manifestó deseo de comer uvas, le llevó consigo a una viña y sentado con él bajo una cepa, le animaba comiendo él mismo. Vean qué caridad tan profunda, tan grande, ¿sí? Qué caridad. Frente a los derechos de la caridad suponían poco. En la apreciación del santo, las normas morales comunes, menos aún los demás convencionalismos. Dejó escrito en la regla novulada: en tiempos de manifiesta necesidad, todos los hermanos obren respecto a las cosas que les son necesarias según la gracia que el Señor les dé. Porque la necesidad no tiene ley. Lo que nos dice la regla novulada o primera regla en el capítulo 9, parágrafo 16. La vida común, ese derecho de cada hermano al mismo trato en el seno de la comunidad, se regía por los cánones de la caridad, el amor fraterno, a todos sin distinción. La vida franciscana no se rige por la simpatía, sino por la empatía. Aceptar al otro en su realidad, como es, porque Dios nos lo ha traído aquí para amarle, para llevarlo a Él, para corregirle evangélicamente, sin trabas convencionales. Y lo propio sucedía en la fraternidad femenina de San Damián, a juzgar por una disposición de la regla de Santa Clara en el capítulo 8, en los parágrafos 9 al 11. Si los parientes u otras personas envían algo a una hermana, la abadesa haga que se lo den. La hermana, si lo necesita, puede usarlo. Si no, que lo comparta caritativamente con alguna hermana que lo necesite. Pero si le enviaran dinero, la abadesa, con el consejo de las discretas, hagan que se la provea de lo que necesita. Probablemente no le dan el dinero, pero bueno, si la hermana necesita algo, pues se le provee.
según a tenor de esta regla, este capítulo de la regla de Santa Clara. Cada hermano es ante Francisco una persona con su individualidad humana y su fisonomía espiritual, y también con su fondo de sentimientos y de preocupaciones. La nueva familia espiritual que lo ha aceptado, acogido, recibido, no debe mirarlo como un ser dislocado de su familia natural. Ha de crearse más bien cierta comunión de amor entre una y otra. El santo llamaba a la madre de cada hermano madre de todos los demás. La leyenda de Perusa, en el número 93, se lee precisamente esto. En el mismo sentido, dijo a los padres de Juan el Simple, que lloraban amargamente viéndolo resuelto, o sea, a dejar la familia y hacerse hermano menor. ¿Qué le dice Francisco en la leyenda de Perusa en el número 61? Este hijo suyo, este hijo de ustedes, quiere servir a Dios. No deben entristecerse por esta determinación. Alégrense más bien, alégrense. Es un honor para nosotros, para ustedes, no solo a los ojos de Dios, sino también a los ojos del mundo, el llamado que ha hecho a su Hijo. Sacarán provecho para sus almas y para sus cuerpos, pues Dios será honrado por uno de su sangre, y todos nuestros hermanos serán hijos y hermanos nuestros. Hasta aquí llegamos en este tema, que es esencia de la vida franciscana. Este video lo recomiendo para la orden de hermanos menores, para la orden de Santa Clara, para la tercera orden y también para la orden franciscana seglar, la Jufra, la Dofra, los colegios franciscanos, las casas de formación. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Nos vemos en la siguiente sesión.